Yo recién lo decía y comentaba sobre esta nota de prensa que nos llegó por esta reunión que se mantuvo en el día de ayer. Cuéntenos un poco más sobre esto. Bueno, nosotros en la Sociedad Rural de Rojas hace prácticamente un mes solicitamos al señor intendente de Rojas que llamara a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para elevar una nota, ¿no es cierto?, a la provincia de Buenos Aires para que se declare la emergencia agropecuaria y desastre en el partido de Rojas. A la semana se reunió la comisión, que estaban representados prácticamente todas las instituciones, inclusive cooperativas, cámara de comercio, etcétera, en la cual había una sintonía total del problema que se estaba produciendo. Y bueno, se elevó la nota y bueno, satisfactoriamente la provincia de Buenos Aires lo ha aceptado, sacó una lista, ¿no es cierto?, de los partidos que se han declarado en emergencia y o desastre, y de ahora en más va a corresponder a cada productor, a cada propietario, ¿no es cierto?, que haga la declaración correspondiente en la afectación que tuvo en su propiedad o en el campo que esté trabajando, ¿no es cierto?, tanto sea por el punto de ganadería o para la agricultura. O sea, lo que vemos en la zona, que es prácticamente lo mismo, porque esta situación está muy complicada en todo lo que llamamos la zona núcleo, Claro. maicera sojera, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noroeste de la provincia de Buenos Aires, prácticamente hasta un lugar, podríamos decir que la mitad de la provincia para abajo ha recibido precipitaciones. Bueno, esta zona está marcada en todos los mapas con rojo total, y se ha perdido directamente lo que puede ser la campaña de trigo, la campaña de arveja y los cultivos de invierno. Bien, ya estamos Así hablando de también, Magdalena, ¿no? perdón. Estamos hablando de Magdalena, del partido Magdalena. No, sí, más para abajo. O sea, sí, la costa y toda la zona centro de la provincia de Buenos Aires y Está. hacia abajo. Perfecto. Además hay un, disculpen, además hay un problema mayor todavía, que son estas últimas heladas, esta última Claro. semana, que los trigos, lo poco que pueden llegar a producir, están en antesis, y antesis es floración. Cuando están en floración, una helada puede perjudicar directamente la polinización y la formación de grano. O sea que estamos con una situación completa, Claro. directamente. Bien. O sea que en esta zona prácticamente no va a haber cosecha de invierno. Ahora, miremos para adelante. Prácticamente, que este es un punto que quizá no se le está dando la importancia que tiene que tener. Bien. Estamos atravesando el tercer proceso de la niña. Ustedes saben que la niña es el inverso del niño, el niño es aquel que nos trae precipitaciones en abundancia. Ustedes saben en Junín perfectamente lo que significa las inundaciones y el exceso de agua. Tal cual. Bueno, la niña es el proceso contrario, que no vamos a entrar a analizar los porqués en este momento, pero lo que quiero que quede claro es que el año pasado, la campaña 21-22, el suelo, el perfil del suelo, lo que se llama toda la parte del suelo en la cual las raíces pueden explorar, ¿no es cierto?, tomar nutrientes y tomar agua, estaba en unas condiciones que no eran las ideales, pero algo de reserva había. Después lo que pasó en esa campaña, que empezaron a haber lluvias moderadas, lo que llevaron a partir del mes de fin de noviembre, diciembre, enero y febrero, a que, en cierta manera, el cultivo de soja y los maíces tardíos, a mí no me gusta llamarlo de segunda, o sea, de fecha tardía de siembra, o algunos sí de segunda sobre trigo, pudieran tener un ciclo más o menos aceptable, inclusive hubo rindes buenos de soja. Todo lo anterior, el maíz en fecha, fue un desastre, o sea, la gente directamente no pudo llegar a alcanzar lo que invirtió. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que este año la situación es mucho más compleja, porque el perfil del suelo, prácticamente del nivel del suelo, en el nivel cero hacia abajo, está totalmente seco. Acá en el campo donde yo estoy, normalmente la napa freática está en 3,80 metros, 4,20 metros, 4,30 metros.
Hay más. En estos momentos la napa freática está pasando los 8 metros y medio. 8 metros por Y día. lo que se sabe que en toda la región prácticamente la napa freática está al doble de la profundidad que normalmente suele tener. O sea, nos encontramos con un panorama especialmente complicado porque al no tener absolutamente ninguna reserva del suelo, y esto es interesante preguntarle a un alambrador que tiene que hacer un pozo. Sé que los alambradores en estos momentos tienen que tirar agua en el pozo para poder hacerlo. O sea, es una situación muy complicada, porque ese suelo es directamente, clavar una pala es como clavarla arriba de una baldosa. Sí, Entonces, o un bloque de cemento. claro, el cultivo de verano que uno va a sembrar, veo que hay gente que se ha alargado ya a sembrar soja, se va a encontrar que la única posibilidad que tiene la planta de tomar la humedad necesaria para sobrevivir va a depender de las lluvias. O sea, porque no hay reservas en el suelo. Una planta, para que las raíces profundicen, necesita humedad. Si no hay humedad en el suelo, y la humedad que hay actualmente está con la última lluvia, que acá fueron escasos 17 milímetros, prácticamente hay poquísima humedad en los 5 o 6 centímetros del suelo. Cuando uno empieza a trabajar ese suelo, evidentemente, o sea, trabajándolo tanto en siembra directa como en labranza convencional, ese suelo se seca. Entonces esa planta tiene muy pocas posibilidades de profundizar las raíces. Si no pueden profundizar las raíces, vamos a tener un efecto maceta. O sea que vamos a tener que la planta va a estar suscripta a una pequeña porción de volumen de suelo. Ese pequeño volumen de suelo tampoco va a tener la suficiente capacidad como encontrar nutrientes y como encontrar humedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y para mí es realmente preocupante lo que viene de ahora en más, porque todos los pronósticos meteorológicos a largo plazo dicen que la niña sigue hasta fin de febrero. Claro, eso le iba a consultar, Entonces, porque las próximas lluvias fuertes, digamos, o las recomendadas, por decirlo así, se dan recién aproximadamente en marzo. Digo, tenemos todo el verano encima y un verano que me parece que no va a dar tregua. bueno, Ornella, ahí viene el problema, porque vos Claro. fíjate que además no estamos en invierno. Vamos a tener altas temperaturas, vamos a tener alta insolación, vamos a tener viento, todos efectos que van a secar más el suelo. O sea, el año pasado, vuelvo al año pasado, tuvimos la suerte de que prácticamente cada 10, 15 días hubo una precipitación, escasa, mediana, pero hizo que el cultivo pudiera seguir. Hoy en día lo que se está pronosticando es que no va a llover. Claro. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ese cultivo de progresar? Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué hace el productor? Muchos productores en estos momentos están diciendo, ¿siembro o no siembro? Claro. ¿Qué es lo que hago? ¿Me conviene arriesgar el capital que hay que invertir para hacer una siembra? Ese es uno. Después está el otro productor, aquel que alquila un campo y tiene que pagar de 15 a 21 quintales, suponiendo la zona y el lugar, que está obligado a pagar eso. Entonces dice, por lo menos voy a sembrar para rescatar quizá lo que tengo que pagar de alquiler. ¿Y usted qué recomienda? ¿Qué recomiendo? Yo, sinceramente, en estas condiciones no siembro. Claro. Es muy serio lo que estoy diciendo, Sí, sí, muy sí. serio, porque evidentemente es como si a vos te dicen, vamos a ser socios en un negocio que en estos momentos es un signo de interrogación. La perspectiva climática actual, si no cambia en los próximos días, que aparentemente no hay ninguna posibilidad de que cambie, es tremenda. Yo creo que estamos en una situación especial, pero especialmente complicada. En los años que tengo no he visto un proceso tan largo de sequía. Ahora, si me permitís un segundo más, a mí me interesa mucho la historia meteorológica. Tengo un libro acá que escribió un señor que se llama Moncaut, que se llama Las secas y las inundaciones, que no es el de Ameguino, que empieza a hacer un reconto, empieza a hacer historia meteorológica desde 1500, desde prácticamente que llegaron los españoles. Bueno,
En los primeros años que llegaron, 1570, 1580, hubo tal sequía en la provincia de Buenos Aires que la gente no tenía directamente agua para tomar. Después hay un caso, ya casi en el 1700, casi 1800, que en la provincia de Buenos Aires se murieron 1 millón de animales de seca. Y hay estudios que dicen que ha habido 5 años continuados de sequía. Entonces acá es donde también pongo en tela de juicio lo del cambio climático y hay que estudiar qué pasó anteriormente. Estos son ciclos que se van repitiendo a través de los años, a largo plazo, que a veces no tiene absolutamente nada que ver lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer el hombre. Por supuesto tenemos que tratar de hacer agricultura conservacionista y buscar de la mejor manera de evitar la capa de ozono y todas esas cosas. Pero esto que está pasando, estos libros de historia dicen que ha habido secas mucho mayores y hasta de 5 años. Ojalá ¿Por qué podamos... digo esto? Alberto, perdón que lo tengo que cortar, los tiempos de TV son bastante tiranos. Realmente es un tema muy interesante y sobre todo esto último que está puntualizando. Realmente ojalá se pueda revertir, aunque sea un poquito, esta situación de sequía, porque no solamente el suelo lo sufre, lo vamos a sufrir todos y en todas las escalas. Así que nada, se puede llegar a cortar la cadena de pagos realmente, porque es muy grave la situación. Exactamente. Les agradezco mucho y discúlpenme que se lo haya hecho tan largo. No, por favor, al contrario. Seguramente vamos a volver a comunicarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.